Muy buenos días. Un cordial saludo para la comunidad giganteña, en especial para los miembros de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero, en cabeza del señor. Gracias, profesora María Disney, por sus orientaciones hoy en el área de sociales para el grado sexto. De esta manera, a esta hora de la mañana, le damos la bienvenida al profesor Rodrigo Osorio, que también nos acompaña aquí en Qué Buena para llevar las orientaciones del área de sociales también para el grado noveno en este su espacio, el Colegio en Casa. Profe, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su espacio, el Colegio en Casa. Con el objetivo de estar más cerca de nuestros estudiantes. Un abrazo inmenso para cada uno de nuestros estudiantes, para los padres de familia, también para nuestro rector Orlando Salas Macías, para los compañeros docentes, que Dios les bendiga. Y también saludamos y agradecemos en muy especial a Joyman Trujillo, a Edgar Murillo, que hasta ahora nos acompañan para llevar a través de las ondas de Qué Bueno 89.3 y también de nuestra página de Facebook Live, llevarle la mejor orientación hoy correspondiente al área de sociales, que estará bajo la compañía de la profesora María Disney López y el profesor Rodrigo Osorio. Orientaciones sobre el área de sociales. Soy Robert Edilson Mosquera. Bienvenidos. Aquí está el Colegio en Casa. Profesora Disney, muy buenos días. Muy buenos días, comunidad giganteña y esencialmente la comunidad educativa del Ismael Perdomo Borrero. Habla la docente María Disney López Medina del área de Ciencias Sociales, hoy dirigiéndome a los grados sextos. Pero antes quiero compartir con ustedes un pensamiento de Alvin Toffler. Dice: en el mundo del futuro, los nuevos analfabetos serán las personas que no hayan aprendido cómo aprender. Considero que este pensamiento nos invita a que por ningún motivo nos quedemos con los brazos cruzados. Siempre mantengamos la mente abierta y dispuesta a querer aprender y luchar contra todas las adversidades que se nos presentan. Los giganteños nos caracterizamos por ser luchadores, emprendedores, vencedores. Mucho ánimo y mucha fe en Dios. El tema de hoy para los grados sextos es la historia y su significado. La historia es la ciencia que investiga cómo vivían las personas de otras épocas y cuáles son los hechos más sobresalientes del pasado. No solo los países, las sociedades o los grandes personajes forman parte de la historia. Todos vivimos en una época y formamos parte de la historia. Estudiar historia nos permite saber cómo hemos llegado a ser quienes somos, cómo actuamos y cómo pensamos, qué nos asemeja y qué nos diferencia a las personas de otras regiones, países, culturas, etc. Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los restos que han dejado nuestros antepasados. Estos restos son las fuentes que estudian los historiadores para reconstruir la historia. Por eso muchos comparan las investigaciones históricas con una indagación policial, en la que las fuentes serían las pistas. Los historiadores utilizan distintos tipos de fuentes para investigar el pasado y para probar las afirmaciones que hacen en sus escritos. Por tanto, los tipos de fuente las subdividen en dos, en primaria y secundaria. Que las primarias tenemos también dos subdivisiones: las no escritas, que tenemos los monumentos, los restos humanos, los utensilios, edificios, testimonios orales; y las escritas, que son los documentos, periódicos, censos, tratados, obras literarias y las monedas. Entre las secundarias tenemos los libros de historia, bibliografías, tratados de arte y estudios arqueológicos. Para organizar el pasado, el ser humano ha creado unidades cronológicas que le permiten contabilizar y dividir el tiempo en periodos: días, semanas, meses, años, décadas, siglos y milenios. Asimismo, ha establecido algunos puntos referenciales para poder contabilizarlos. En la actualidad, el referente más importante es el año del nacimiento de Jesucristo, fecha que se caracteriza por el año como el año cero. Eso significa que si estamos en el año 2020, es porque esa es la cantidad de años que han transcurrido desde el nacimiento de Cristo. Para entender un poco más, voy a compartir con ustedes un audio y luego retomamos. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado?
Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas verás nuevos videos. Y contéstanos, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¡Hasta luego! Bueno, compañeros, entonces, para ampliar un poco más el tema que nos hablaba allí en el audio del profesor, mencionamos que los historiadores han dividido la historia en periodos,
para poder estudiar mejor la evolución del ser humano desde su aparición hasta la actualidad. A estos periodos se les llama edades de la historia, hasta hace algunos años. La historia se dividía en 5 periodos: prehistoria, historia antigua, historia media, historia moderna e historia contemporánea. Hoy, después de varias discusiones académicas, la historia se divide en 4 periodos, precedidos de una etapa que comprende el estudio de las sociedades primitivas. Esas sociedades primitivas comenzaron hace unos 5 millones de años con la aparición de nuestros primeros antepasados, hasta el 7º milenio antes de Cristo, cuando surgió la escritura. Pero esencialmente lo que les voy a pedir a los estudiantes es que me hagan una actividad de acuerdo a lo que les voy a hablar sobre las edades, las 4 edades. Entonces pongan mucha atención. En la edad antigua, que se dice que desde el 7º milenio, se inicia desde el 7º milenio antes de Cristo, cuando surgieron las sociedades jerarquizadas, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. También tenemos la Edad Media, que inicia desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 1492. La Edad Moderna se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1789. Y la Edad Contemporánea, que inicia desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Entonces, estudiantes, necesito, para culminar, necesito que me hagan un favor. Según lo escuchado, los invito a que me realicen, por favor, un mapa conceptual donde especifiquen o expliquen ustedes mismos los tipos de fuentes. Entonces me van a hacer un mapa conceptual con ese tipo de fuentes. Y con las edades de la historia me van a hacer una línea de tiempo, estipulando desde dónde inicia hasta dónde termina cada edad, según lo explicado por el profesor en el audio y por lo que les acabé de concluir. Entonces hacen una línea de tiempo, ustedes verán si la hacen con dibujos o solamente cronológicamente con colores subdividiendo cada edad. También tengo para ustedes, como escuchamos el significado de historia y vemos que nosotros hacemos parte de la historia, o lo que está pasando en este momento, eso va a quedar en la historia como algo novedoso, como algo catastrófico. Entonces los invito que así como en esta historia va a quedar escrita lo que pasa en este año 2020, les solicito respetuosamente que cada uno se convierta en un historiador y concluya específicamente en lo siguiente, por medio de una historieta o por medio de un cuento. Van a tener en cuenta lo siguiente: qué aspectos negativos y qué aspectos positivos podemos evidenciar en esta pandemia que estamos padeciendo. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo que han ustedes vivido, escuchado, observado en su comunidad? O incluso lo que vemos por televisión, lo que escuchamos en los audios, lo que vemos en internet. Sobre todo eso vamos a llegar a ese análisis. ¿Qué aspectos negativos y qué aspectos positivos pueden ver de esto que estamos padeciendo? O lo pueden hacer también por medio de un paralelo. Bueno, de todas maneras, de cualquier manera, ustedes me van a realizar esos trabajos. En conclusión, son 3, ¿no? El primero, el mapa conceptual sobre las fuentes históricas. El segundo, la línea del tiempo de las edades de la historia. Y el tercero, responder la pregunta, ¿qué aspectos negativos y positivos podemos evidenciar con la pandemia que estamos padeciendo? Entonces, estaré atenta para evidenciar el trabajo que ustedes envíen, bien sea por WhatsApp o en la plataforma Sinaí. Espero haya quedado claro este tema.
Espero contar con la respuesta de sus trabajos y haberles podido colaborar desde este medio. Muchas gracias, un abrazo grande y que Dios los bendiga. Gracias, profesora María Disney, por sus orientaciones hoy en el área de sociales para el grado sexto. De esta manera, a esta hora de la mañana, le damos la bienvenida al profesor Rodrigo Osorio, que también nos acompaña aquí en Qué Buena para llevar las orientaciones del área de sociales también para el grado noveno en este su espacio, el Colegio en Casa. Profe, muy buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo para la comunidad giganteña, en especial para los miembros de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero, en cabeza del señor Orlando Salas Macías. Un cariñoso saludo para todas las madres que nos escuchan en esta mañana por ser mayo el mes de las madres. Mi nombre, Rodrigo, oriento el área de ciencias sociales en los grados noveno y en 8.3. Quiero hacer un repaso sobre la temática desarrollada a partir de la geografía económica en los grados noveno. La geografía económica hace parte de la rama de la geografía humana que estudia la localización de los recursos y la forma como son utilizados por las personas. Las ciencias que contribuyen a la geografía económica está la economía, la política y la historia, la antropología, la demografía, la ecología. También existen otras ciencias como la oceanografía, la climatología, la geología y la biogeografía. Aportan al conocimiento de la ubicación y la cantidad de los diferentes recursos naturales. Conceptos asociados a la economía. Se utilizan diferentes términos para identificarlos que hacen parte del objetivo del estudio, como las necesidades, la escasez y el problema económico. Dentro de las necesidades tenemos dos: las necesidades básicas como la alimentación y las sociales como educación y salud. Actividades económicas. Dentro de las actividades económicas tenemos lo que es la producción, el consumo y la distribución. Se debe jerarquizar las necesidades para decidir cuál atender primero y cuál después. La economía tiene dos ramas principales: la microeconomía, que hace referencia a las empresas pequeñas, hogares y la relación entre la producción y el consumo. La macroeconomía, como su nombre lo indica, es algo grande y refiere al desempeño general de la economía de un país, como el empleo, la inflación, la inversión pública y privada. Dentro de los factores de producción, estos son necesidades para producir bienes y servicios. Los principales son los recursos naturales, el trabajo, el capital, la tecnología y el saber hacer. Dentro de los recursos naturales tenemos tres: los inagotables, como el viento, que nos proporciona la energía eólica; los renovables, su explotación se realiza de forma razonable, como las plantaciones forestales; y los no renovables son aquellos que se agotan a medida que se utilizan, como los minerales y los bosques nativos. El trabajo es toda actividad humana, física e intelectual, que tenga como objetivo la producción de bienes y servicios. El trabajo se encuentra especializado, o sea, cada persona cumple una función específica dentro de su rol y requiere del conocimiento de técnicas y procedimientos. El capital está constituido por todos los bienes que se usan para producir bienes y servicios. Pueden ser fijos o variables. El capital fijo son las herramientas, las máquinas, los edificios que se usan para la producción. Y el capital variable es el que se destina para el pago de fuerza de trabajo. También está lo que es el capital financiero, que consiste en los recursos monetarios que se invierten en la producción. La tecnología y el saber hacer es uno de los factores
productivos más importantes que permite desarrollar innovaciones en la producción de bienes y servicios y mejorarlos cada vez. El saber hacer es el conocimiento de procedimientos específicos o competencias que contribuyen con la eficiencia. Dentro de los agentes económicos, que son los individuos que intervienen en la economía y que realizan múltiples intercambios de trabajo, bienes, servicios, dinero, inversiones o capital, como la economía doméstica, las empresas, los sectores productivos, los organismos económicos internacionales. Las economías domésticas, como su nombre lo indica, son las familias que ofrecen su trabajo para obtener bienes y servicios. Las empresas que producen bienes y servicios y contratan factores productivos, y el sector público, que está vigilado por lo que es el Estado y organismos, instituciones públicas que integran los niveles de gobierno, y las organizaciones económicas internacionales que promueven la orientación de la economía nacional hacia otros mercados externos. El mercado es un hecho cotidiano que las personas hagan intercambios o transacciones económicas, es decir, comprar y vender productos. El intercambio es un elemento básico de toda economía. El mercado es el medio o espacio en el cual se coloca en contacto las personas o grupos que desean adquirir un determinado bien. El mercado tiene dos componentes principales: la oferta, que comprende los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado a un determinado precio, y la demanda es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a pagar a ese precio. Dentro de los factores que determinan el mercado está en cuanto a la demanda de un bien o servicio y en cuanto a la oferta del bien o servicio. Una cosa es la demanda, otra cosa es la oferta. En la demanda tenemos el precio, la existencia de un bien, el ingreso o renta, y en la oferta se tiene el precio del bien, los costos de producción, las expectativas empresariales y la tecnología. Las competencias. Existen dos clases de competencias en el mercado, lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia imperfecta se reduce cuando el mercado de un bien o servicio se rige por el precio y esto lo determina completamente el mercado. Y la competencia imperfecta se alteran las condiciones óptimas de la oferta y de la demanda, porque las empresas son las que fijan eso, el precio. Dentro de esto están los monopolios, que son mercados formados por una sola empresa. Los oligopolios: participan pocas empresas en la enorme inversión, como la energía, y monopolios, mercados donde existen solo consumidores, como las obras públicas. Y el oligopolio, que es un mercado donde hay una cantidad reducida de consumidores. El dinero es un medio de intercambio que se usa cotidianamente para comprender las funciones del mercado, como es comprar y vender. Las primeras formas de dinero se dieron en el Imperio Romano, cuando se hacía el intercambio de la sal. Después, hace aproximadamente 2000 años, se comenzó a utilizar la moneda, hecha o acuñada en oro, plata y bronce. Eso se dio en Asia suroccidental. Esto facilitó el comercio y los intercambios. En la Edad Media, los árabes, los hindúes, los chinos usaron el papel moneda. Funciones del dinero. Entre las funciones del dinero tenemos nosotros que sirve para facilitar los intercambios de productos, sirve para el pago de valores, es utilizado como unidad de cuenta, es un medio para depositar ahorros y capital. Creación y circulación del dinero. La creación del dinero está a cargo del Banco de la República,
que es la entidad encargada de acuñar las monedas y los billetes para las transacciones comerciales. También circulan monedas extranjeras. A estas monedas se les da el nombre de divisa, como es el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina y otras. La oferta monetaria corresponde al valor total de dinero que circula en monedas, billetes y depósitos en el mismo banco. Sistema financiero consiste en instituciones y elementos que tienen por objeto financiar la producción y crear instituciones para la acumulación de riqueza. Entre ellos tenemos el mercado financiero, que son instituciones que demandan y ofrecen dinero, instrumentos financieros, medios por los cuales se transan valores no dineros, las instituciones financieras que captan dineros o fondos del mercado financiero. Las entidades financieras, entre las entidades financieras tenemos nosotros lo que son los bancos, que reciben depósitos familiares o de empresas por una tasa de interés. Las empresas financieras no reciben depósitos y prestan dineros propios y de otros. Las corporaciones de ahorro y vivienda reciben dinero de ahorro y proporcionan créditos. Las cooperativas son asociaciones sin ánimo de lucro, y las compañías de seguros que proporcionan seguros para distintos casos. Esto es más o menos lo relacionado con la temática que se vio, que viene a ser la cuestión del repaso. Se ha dejado unos talleres para tratar de afianzar estos conceptos. El primer taller hace alusión a la cuestión económica. Allí está implementado lo que es la oferta y la demanda. Existen también, o se deben de realizar, unas tablas en las cuales se tiene en cuenta la oferta, en la otra en cuanto a la demanda. El cuarto aspecto, toca que analizar detenidamente los tres dibujos que aparecen allí, o fotografías del niño envolando, el otro sacando carbón de un socavón, y la otra es una señora con su bebé en medio de los bolsos. En el quinto punto se debe tener en cuenta la tabla que dice factores que determinan el consumo. Entonces hay unos bienes como es los videojuegos, los libros, la ropa y la comida. ¿En qué momento o cómo hacen ustedes para tomar la determinación para hacer esas compras? ¿Sí tienen en cuenta los ingresos, si tienen en cuenta el precio de esos productos o los gustos de cada uno de ellos, y escribir al frente la opinión de esto? Luego de eso aparece la elaboración de un proyecto. No es irse para la casa, no, es desarrollar ese proyecto que está allí, que hace alusión a la violación de los derechos del menor. Y el otro es un proyecto que tiene que ver con la cuestión productiva, como en una forma sencilla las personas pueden hacerse al lucro, o sea, mediante un proyecto. Esto se han estado orientando en el colegio por intermedio del BVA, entonces orientado por el profesor Hugo. Después de eso aparece una sopa de letras que espero de que la realicen y también busquen sus significados. El otro taller es la elaboración de un crucigrama. Espero de que el formato lo hayan sacado bien. ¿Para qué? Para que no tengan inconvenientes. Me han llamado más de una persona a decirme de que no da, pero sí, allí están todas las señales, cómo pueden ubicar esas palabras, ¿ya? Eso es todo. Espero de que tengan la bondad de hacerme llegar los trabajos por intermedio de el WhatsApp,
El número telefónico, pues allí aparece en la hoja, la mayoría ya la tienen, y los trabajos fueron enviados por intermedio de los directores de grado, la profesora Jamie, la profesora Alejandra y el profesor Hugo, lo mismo que la profesora Patricia con el grado 803. Esto es todo por hoy, muchísimas gracias, un feliz día. Agradecemos a los profesores que nos acompañaron en el día de hoy, a la profesora María Disney López, al profesor Rodrigo Osorio, con las orientaciones respectivas para cada uno de los grados mencionados al inicio, que fueron sexto y noveno. Recuerden que si desean compartir o tener más cerca esta clase, pueden entrar a la página de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero y también en Facebook, en la página de Qué Bueno 89.3. Allí podrán encontrar también información a aquellos que se perdieron la clase en el día de hoy. Feliz fin de semana para todos. Aquí estaremos el próximo lunes con los buenos días. Que Dios los bendiga.